Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre el plagio en una actividad para la materia de Seminario de Investigación 1, impartido, impartida por la doctora María Elvira López Parra para el doctorado en Gestión Estratégica de las Organizaciones de cuarto semestre. Bien, para comenzar, el concepto de plagio, de acuerdo con varios autores, para Goldstein 2009, es el delito que comete la persona que en todo o en parte edita, vende o reproduce por cualquier medio o instrumento una obra inédita o publicada sin autorización de su autor o derechohabientes, o también el que falsifica obras intelectuales, el que edita, vende o reproduce una obra suprimiendo o cambiando el nombre del autor, el título de esta o alterando dolosamente su texto. También lo es el que edita y reproduce mayor número de los ejemplares debidamente autorizados. Para Gantus 2016, el plagio es la acción de apropiarse mediante la copia textual de una parte o del todo de una obra ajena sin dar crédito correspondiente y difundirla adjudicándose la autoría para obtener un beneficio particular, que puede ser desde el reconocimiento y prestigio hasta la retribución económica. Y para Hernández 2016 es el robo de ideas, textos, métodos, mecanismos, diseños y en general todo aquello que puede ser considerado como propiedad intelectual académica ajena. Y de manera más simple y sencilla, la RAE lo define como la acción y el efecto de plagiar o bien copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Añadiría a estas definiciones el hecho de que puede ser de manera intencional o no intencional. También sea accidental es considerado plagio. Cuando se comete este tipo de hecho o delito, hay algunas implicaciones psicológicas, éticas y legales. En este caso, para el autor del proyecto que realiza el plagio o la copia. ¿Qué implicaciones éticas hay? Pues viola la honestidad académica y la responsabilidad intelectual, afecta la confianza de la investigación y daña la reputación de la institución involucrada, se hace esta una institución académica, gubernamental o organización que, que, que contiene este proyecto de investigación. También se desvaloriza el esfuerzo y la originalidad de los verdaderos investigadores, y en las implicaciones psicológicas se genera frustración y desmotivación en el autor que comete el plagio, y también de la persona que es el autor original al ver su trabajo copiado, usurpado. Y bueno, también puede causar estrés, ansiedad y pérdida de credibilidad y alterar o afectar la reputación del infractor o de quien comete el plagio si éste es descubierto. También debilita la confianza en el sistema de educación de investigación y bueno, pueden verse afectadas las organizaciones, instituciones académicas o gubernamentales. Y en las legales hay multas, sanciones administrativas, multas económicas e incluso la prisión para quien comete la infracción desde los 3 meses hasta los 6 años según el tipo de infracción que haya sido. Esto con base en información del Código Penal Federal y también en la Ley General de Derechos de Autor. Bien, particularmente el Código Penal Federal de México establece delitos en materia de derechos de autor y establece sanciones para quien infringen en estos derechos. Penaliza totalmente la reproducción, almacenamiento, distribución, comunicación pública o comercialización no autorizada de obras protegidas, así como la elusión de medidas tecnológicas de protección, y también sanciona la fabricación, importación o venta de dispositivos destinados a violar derechos de autor. Esto está plasmado en el artículo 424 y 429 del Código Penal Federal de México, y en la Ley General de Derechos de Autor
Esta protege los derechos, habla de los derechos de los creadores sobre las obras literarias, artísticas o científicas. Establece los derechos morales e intelectuales, garantizando el reconocimiento de la autoría y la integridad de las obras, y regula los derechos patrimoniales, permitiendo a los autores explotar sus propias creaciones mediante reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. También protege los derechos conexos de intérpretes, productores y organismos de radiodifusión, y la ley sanciona el uso no autorizado de obras y establece mecanismos de gestión colectiva de derechos, asegurando así la protección intelectual en México. Bien, de acuerdo con este Código Penal y esta Ley General de Derechos de Autor, existen los derechos morales, los derechos patrimoniales y los derechos conexos. Los primeros se refieren al reconocimiento de la autoría, integridad de la obra, divulgación, retiro de la obra o comercio por razones personales. Es decir, hace referencia a los derechos que tienen los autores de las obras o proyectos científicos o de investigación en este caso. También de los derechos patrimoniales, que en este caso generan un patrimonio como lo es reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, adaptación o comunicación de la obra. Y los derechos conexos que protegen también a intérpretes, productores y organismos de radiodifusión. Por otra parte, hay diversos tipos de plagio. Está el autoplagio, la falsa autoría, el llamado copiar y pegar, parafraseo inapropiado y referencia falsa. De acuerdo a la UNAM, en el 2018, en un documento realizado, define el autoplagio como el autor copia un trabajo que ya había realizado o usa las mismas ideas expuestas previamente en una nueva obra o en una nueva investigación, pero con distintas palabras. Posteriormente está la falsa autoría, que incluye el nombre de una persona como autor en el artículo sin que ésta haya sido contribuida para la realización del mismo, es decir, se hace una obra que ya fue elaborada o se toma las ideas o se copia totalmente y se pone como autor una persona que no lo realizó. Copiar y pegar, se copia un texto tal cual de una fuente, incluyéndolo en un trabajo propio sin citarlo adecuadamente o sin hacer referencia a él. También en el parafraseo inapropiado se cambian palabras de un texto alterando su sentido original, o bien se cambian solo unas pequeñas partes de manera que queda casi igual la idea o el texto. Y en la referencia falsa se anota la referencia de un texto que no corresponde a la fuente original. También en la referencia perdida, y está el robo de ideas, en la referencia perdida no se cita o se da cuenta de la información proveniente de otra fuente, a menos que dicha información sea de conocimiento general. Y en el robo de ideas se presenta como propia la idea de otra persona o de otro autor. Un claro ejemplo de ello fue el tan aclamado caso de Enrique Peña Nieto, en donde podemos ver varios ejemplos de estos tipos de plagio, como es el copiar y pegar, el parafraseo inapropiado y en referencia falsa y el robo de ideas, en donde en un periódico, en Aristegui Noticias, se hizo un análisis de este plagio y se encontró que había varias citas incorrectas, algunas citas robadas de otros autores como propias y no estaban bien citados. Por otra parte, hay algunas maneras de cómo evitar el plagio, incluyendo algunas herramientas que en breve se van a comentar. Se propone, de acuerdo a Fernández 2018, realizar una formación en ética académica previo, incluso en etapas previas a la educación superior, es decir, en secundaria y en prepa, acerca de los tipos de normas para realizar proyectos de investigación, implicar a profesores, cuerpos académicos, consejos, incluso bibliotecarios o personal escolar, para que haya capacitación, cursos y
promoción acerca de cómo evitar el plagio, regulación y sanción al interior de todas las instituciones para que tengan una normativa específica, un código o reglamentos particulares, y especificar sanciones administrativas, multas o suspensión de empleo o matrícula en su caso si son estudiantes, y que esto sea comunicado y difundido en la institución. Y por otra parte, el uso de diversas herramientas y software para la detección, que es para promover y difundir el uso de estas herramientas de detección de plagio, puesto que este tipo de propuestas o formas de evitar el plagio, se detectó que son muy pocos los profesores que utilizan estas herramientas. Algunas de estas son Viper, Plagoware, Turnitin, PlagScan y Compilatio Magister. En estas páginas o en estas aplicaciones se puede acceder, subir los archivos y se realiza un análisis acerca del archivo que se adjuntó y se identifica la similitud que hay entre la obra y otras en la web. Esta es la bibliografía de esta presentación y agradecemos mucho su atención.